Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica en una red comunicacional hemisférica. Estamos ahora con Egdy Ramírez y con Beatriz García, ambos coautores de un libro que se llama 20 años por meritocracia y democracia. Desde luego, son dos términos que a mí siempre me han merecido la respetabilidad de vida, y sobre todo la gente de petróleo, que de alguna manera fueron los que dieron pie a que Venezuela alcanzase un desarrollo pleno, reconocida internacionalmente por sus actividades en esos menesteres y con un profesionalismo que es incuestionable. Pero vino lo que vino, y desde luego pues en este libro yo sé que Egdy y Beatriz recogieron pues una serie de experiencias, de anotaciones bien importantes que queremos que nos las cuenten hoy para que la gente también busque el libro, porque es importante que lo tengan a la mano como fuente de consulta las nuevas generaciones, que son las que en algún momento dado pues tendrán que reflotar al país de manera firme y concreta. Nosotros estamos acá intentando ser aleccionadores de lo bueno que tuvimos, cómo lo perdimos y cómo se puede rescatar. Entonces, Egdy, Beatriz, bienvenida a nuestra plataforma. Y bueno, la vocería es de ustedes hoy. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra como acostumbramos a las damas primero, ¿cierto, Egdy? Claro, evidentemente. Además, ella es la jefe mía ahorita, porque ella es la coordinadora nacional de gente del petróleo. Yo soy un simple miembro. Ok. Bueno, entonces, Beatriz, adelante. Ok, bueno, primero darte las gracias por esta oportunidad de hablar un poco sobre este libro que se titula 20 años de lucha por la democracia, escrito por Egdy Ramírez y por mi persona. En este libro constituye un recuento de los acontecimientos más importantes que ha marcado el país durante este periodo y la vinculación de los trabajadores petroleros con estos acontecimientos, ¿no? Y es una reflexión también sobre los hechos que durante las 2 últimas décadas determinaron la historia petrolera en Venezuela. También contiene testimonios que describen no solo la acción de las primeras luchas que tuvimos entre 2002 y 2003, sino también el sentimiento que prevalecía en esos momentos. Es un libro lleno de pasión, que nos identifica como venezolanos, del entusiasmo y el orgullo de formar parte de los defensores de la democracia, porque así nos consideramos. Sin duda alguna, y que la democracia de alguna manera, la que vivimos nosotros, se fundamentó en el petróleo, su desarrollo concienzudo, técnico y bien profesional para inclusive desarrollar otras áreas, porque lo que generó la industria del petróleo y su reconocimiento a nivel mundial garantizó pues que se crearan enlaces de todo orden, académico, tecnológico, y el país prosperó en muchos aspectos justamente fundamentados en la industria petrolera. Pero vino una interpretación errada, casi pues yo diría que primitiva, y nos la arrebataron. Entonces esa lucha fue dura. Yo recuerdo esos primeros años, pues estaba todavía en el reporterismo y en la dirección de medios. La industria petrolera y sus personeros y sus ejecutivos y hasta sectores sindicales pues defendiendo esa plataforma de lucha frente a una dictadura que comenzó avasallando de buena primera pues al factor fundamental económico y productivo del país. Entonces yo creo que en este momento, Egdy, vale la pena poner estas cosas de manifiesto para que nuestra juventud entienda, porque es que parece que muchos no se han percatado del daño que se le hizo al país y al hemisferio al golpear la industria petrolera venezolana. Sí, es paradójico, ¿no? Que la industria petrolera, que es la principal fuente de ingresos de Venezuela, la que le ha permitido que Venezuela saliera del siglo XIX, de un nivel de pobreza extrema, un país palúdico, casas muertas, a un país que llegó a punto de ser un país desarrollado. Sin embargo, ha habido un divorcio entre la sociedad venezolana y la actividad petrolera. No nos hemos entendido por alguna razón, muy probablemente sea por culpa
de los petroleros y también por parte de culpa del resto de la sociedad civil que no se ha preocupado por informarse. Y nosotros de no informar adecuadamente. Sí se hizo, pero no fue, evidentemente no fue suficiente, ¿no? Entonces, por eso es importante dejar testimonios. Todos esos ataques contra la industria petrolera tienen cierta, no justificación, pero explicación en la época de las transnacionales. Pues todos estos grupos de extrema izquierda atacaron mucho la industria petrolera por considerar pues, que era del imperio, etcétera y tal. Sin embargo, es curioso que después de la estatización o nacionalización, como lo llaman algunos, continuó este ataque contra la industria petrolera y contra los trabajadores petroleros. Ahí se hicieron muchos mitos, ¿no? Desde que teníamos unos sueldos fabulosos. Resulta que los sueldos de la industria petrolera, de los trabajadores petroleros, eran 75 percentil de los sueldos de las mejores empresas de Venezuela, no las empresas transnacionales, no las empresas internacionales. Se dijo que PDVSA era un estado dentro del estado, lo cual era completamente falso. Ahí no se hacía absolutamente nada si los planes, los presupuestos y los resultados no eran aprobados por el accionista, representado por el ministro de Energía y Minas de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una cantidad de mitos que la gente fue comprando y que todavía persisten. Cuando se produjo los hechos de la lucha por la meritocracia, que le iniciamos el 26 de febrero del 2002 por un documento, salvaguardemos a PDVSA. Bueno, algunos dijeron, bueno, esto lo que querían era manejar PDVSA, quitársela, que el Estado no tuviera, este era un Estado dentro del Estado. Bueno, eso es completamente falso. Realmente insurgimos a la opinión pública porque se estaba violando la meritocracia, porque se iba a politizar la empresa como efectivamente se politizó. Tuvimos en esa lucha desde febrero hasta abril del 2011, donde algunos que habíamos sido despedidos fuimos reintegrados a nuestros cargos, pero la persecución siguió. Y ahí es cuando en ese periodo, entre abril y diciembre, nace Gente del Petróleo como una organización cuyo objetivo era limar las asperezas entre la sociedad civil y los petroleros, lograr unos acuerdos, un mejor entendimiento para contribuir al desarrollo del país. Ahí es donde nace pues Gente del Petróleo, que la duda surgió, la iniciativa, perdón, surgió de Juan Fernández, María Oteiza, otros grupos de compañeros, a los cuales pues nos sumamos Beatriz García, quien habla y otros compañeros en julio del 2002. Claro, ahora, naturalmente que se instauró en Venezuela un sistema, para mí, troglodita, porque el militarismo entró en el juego de una manera tan avasallante que definitivamente parece que también hubiesen pretendido desconocer los logros que la industria petrolera dio a Venezuela, porque a través de la industria petrolera vinieron otros crecimientos industriales importantes. Dio lugar a que en muchos estados se crearan zonas industriales para productos derivados. Yo recuerdo las zonas industriales que se establecieron cuando Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, en Barcelona, en Táchira, en Carúpano, y las que ya existían en Aragua y en Carabobo, pues que se fortalecieron todas, llegando inclusive a alcanzar niveles de exportación de productos. O sea, que se fue diversificando el país de tal manera, y desde el punto de vista económico y de ingresos generales, que yo creo que todo se fundamentó en la industria petrolera. Pero ¿a qué obedeció que también el sector militar de alguna manera se casase con el argumento de las izquierdas para arrebatarle al país la empresa fundamental? Porque hoy día vemos que los militares de alguna manera se están nutriendo de la industria petrolera y están cometiendo desmanes de todo tipo, acabando con ella prácticamente, porque hasta la petroquímica ya hoy también perdió vigencia. Y Beatriz, ¿cómo percibes yo, fíjate, hay una paradoja, porque la meritocracia también estaba en el sector militar. O sea, los ascensos se hacían por mérito, igual que en PDVSA, ¿no? Y Eddie y yo somos testigos de cómo este sistema funcionó, porque entramos a la industria petrolera ya con una carrera hecha, porque la industria petrolera, PDVSA,
ofrecía un desarrollo de carrera a todo el que entraba allí. Empezaban desde muy jóvenes estudiantes e iban ascendiendo de acuerdo a su potencial, a sus méritos, a sus estudios. Y nosotros entramos ya con una carrera ya desarrollada, pero sin embargo nos nutrimos de la industria. Y el sector militar anteriormente también funcionaba, o sea, tú para hacerte teniente, coronel y llegar, imagínate, a general, necesitabas tus méritos. Todo eso está distorsionado en el país, lamentablemente, y ese sector que se ha beneficiado de preventas y no de méritos, lamentablemente están manejando muchas empresas y se ha militarizado el país, no solo de la petrolera, sino de otras como el sector siderúrgico, Guayana, y todas esas empresas, las que rodeaban en Carabobo, el desarrollo industrial, el sector automotriz. Aquí todo ha ido en una debacle, pero que nosotros mantenemos la esperanza de que eso se va a revertir, porque PDVSA fue un ejemplo de eso. Y nosotros, aunque digamos que no queremos rescatar, sí queremos rescatar los principios y valores que movieron a esa empresa, porque es muy importante. Sí, aquí además que sin valores ni ética bien sembrados en el ciudadano y en los gobernantes, en los políticos, no se podría reflotar en ningún país. Entonces yo creo que la meritocracia como valor fundamental, formativo y de acción, tienen que estar presentes en toda iniciativa que se adopte de ahora en adelante. Y a lo mejor con muchísima más acentuación que la que tuvimos, porque a lo mejor hubo quienes no se atrevieron a defender la meritocracia, pero yo creo que en simultáneo con la lucha política, yo creo que hay que trabajar también hoy día, y por eso insisto en estas plataformas, donde pongamos de manifiesto que la ética, los principios y valores nacionales tienen que estar todos profesionalizados de alguna manera para que entendamos en la verdadera dimensión lo que es progreso, lo que es bienestar y lo que es servirle a las colectividades, porque es que hay gente que llega a las funciones públicas a vegetar nada más, pero no aportan ni una idea creativa. Así es, los aportes y la ética y la honestidad en el ejercicio de la función pública, sobre todo, porque un servidor público está al servicio de la ciudadanía, no para beneficiarse de él. Entonces ese ejemplo hay que darlo. Exacto, sí, ¿no? Y además que son mandantes, es la colectividad quien los pone allí para que ejerzan las funciones que corresponden en la búsqueda del bien colectivo. Y PDVSA lo hizo en muchas instancias y en muchas esferas, contribuyó de alguna manera pues con todos los sectores habidos y por haber. Las academias, ¿cuántas academias de alguna manera no sustentaron también sus talentos y sus docentes sirviéndose de los profesionales que tenían experiencia en la industria petrolera y que eran catedráticos también y profesores universitarios para que las generaciones de relevo siguiesen ese cauce pues, de progreso y bienestar que se había estado diseñando? Y yo creo que eso hay que rescatarlo de alguna manera y ponerlo de manifiesto e insistir en ello día a día hasta que logremos que la población entera se persuada de que el error fue más de los políticos que de la gente de PDVSA y de las demás estructuras económicas que el país tenía por sí misma e inclusive en el sector privado. Sí, yo creo que la gente se ha convencido de eso. O sea, tengo esa intuición, porque la realidad la tenemos al frente, o sea, no podemos negarla, ¿no? Sin embargo, volviendo al libro, Eddie le tocó escribir la parte desde el 2002 hasta el 2015, que fue cuando él, durante ese periodo, ejerció como coordinador. Bueno, primero Juan Fernández, y después él, cuando Juan renunció y tuvo que irse del país. Y a partir de 2015 fue cuando a mí me correspondió ejercer la coordinación nacional. Hasta esta fecha, nosotros tenemos representaciones, gente del petróleo, en todas las áreas petroleras del país. Tenemos delegaciones. Hemos desarrollado 2 proyectos que consideramos vitales tanto para nuestros despedidos como para el país,
El primero de ellos, que es el Plan Táctico de Emergencia, que es un plan, que es una hoja de ruta para cuando se dé el cambio político, en donde pretendemos rescatar a la industria petrolera y a PDVSA, pero cuando hablamos de rescatar no es que vamos a volver a la antigua PDVSA, sino rescatar a la industria que está secuestrada. Exacto. Exacto, y después de allí, entonces empezar un trabajo en cada uno de los procesos. Nosotros trabajamos de lleno durante 2 años cada uno de los procesos. Se va un poquito el audio de Beatriz. Necesita la industria para volver a ser. Y Eddie no está aquí. Sí, está allí, ya lo vamos a poner a conversar. Bueno, yo interpreto es que se está yendo un poquito el audio tuyo, Beatriz, para que entonces, como tú trabajaste conjuntamente con Eddie este libro, para que Eddie me complete eso que tú intentabas decir, porque es que no te estamos oyendo bien en este instante. Yo sé que las comunicaciones en Venezuela, que es otro factor que se entorpeció enormemente, que había un desarrollo importante en comunicaciones y también lo perdimos producto de estas circunstancias. Pero Eddie, es importante de alguna manera que la gente sepa que los que trabajaron en la industria petrolera, que se agruparon en Gente de Petróleo y en Unapetrol, están rediseñando lo que debería ser la forma de rescatar la industria y de que reflote rápido, porque es que hay quienes argumentan que rescatarla tardaría 20 años. Yo pienso que tal vez no, si se trabaja con la dedicación y el esmero debido. Así que, Eddie, para que nos plantee más o menos qué perspectiva le ven ustedes a la recuperación y si esas preocupaciones están recogidas en el libro, porque entiendo que allí hace referencia a una cantidad de gerentes y ejecutivos de la industria y técnicos también, y hasta sindicalistas de la industria petrolera, que son testigos de alguna forma de lo que allí se hacía pues en favor del país y de la colectividad en general. Sí, fíjate, nosotros en Gente del Petróleo y Unapetrol no solamente nos hemos preocupado por hacer las denuncias de las violaciones a los derechos humanos, de los actos de corrupción, de las fallas de la fiscalía, de los jueces, de los abusos de la Guardia Nacional. Todo esto lo recogemos en el libro, pero además, tanto Gente del Petróleo como Unapetrol hemos estado trabajando a ver cómo se recupera la industria petrolera. Recuperar PDVSA, bueno, Beatriz decía muy claramente que PDVSA no volverá a ser jamás lo que fue. A lo mejor incluso va a haber que privatizarla, una empresa diferente, redimensionada, más pequeña, adaptada a las circunstancias. ¿Por qué? Porque para recuperar la industria petrolera se necesita una inversión de miles de millones de dólares. Y eso el Estado no los tiene. Y si los tuviera, tendría que sacrificar muchos otros sectores, como el sector de salud, el sector de educación, que son tan importantes, la infraestructura que está en el suelo. Entonces, los venezolanos tenemos que estar conscientes de que la recuperación de la industria petrolera tiene que venir por otra vía. Quizás siga persistiendo PDVSA como una empresa más pequeña, pero tiene que haber apertura al sector privado. Si no, no vamos a poder recuperar la industria petrolera. En estos momentos se están produciendo apenas 640 y tantos mil barriles por día, después que llegamos a producir 3.100.000, 3.200.000 barriles por día, ¿no? Volver a esos niveles sin la inversión es completamente imposible. Y esa inversión no puede venir del Estado porque el Estado lo dejaron en la carra plana, ¿no? Sí. Un Estado que se vino deteriorando. Tú decías, pues, bueno, que si la culpa es de los políticos, que si la culpa es de la sociedad civil, realmente la culpa es de todos. Todos dejamos que el país se fuese deteriorando gradualmente. Entonces, bueno, tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que reconocer que se cometieron errores, que íbamos hacia un desarrollo que no era sustentable. Sencillamente tenemos unos ingresos petroleros y esos ingresos petroleros los pusimos muchas veces en actividades que no podían persistir, que no eran sustentables, que dependían mucho de los subsidios. Desde luego había otras cosas que sí eran muy bien hechas. Había el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Muchas cosas se hicieron muy positivas, ¿no? Pero el enfoque general de la economía, del gobierno, del Estado, hacia dónde íbamos, estuvo siempre errado. Demasiado estatista, demasiado querer de tener empresas del Estado, demasiado en querer que el Estado es el dueño y señor de vidas y haciendas.
Eso tiene que romperse y se va a romper no porque nos guste o no nos guste, sino sencillamente porque el Estado se ha quedado sin recursos para seguir sosteniendo ese capitalismo de Estado que no va a ningún lado, ¿no? Entonces, en el libro se recogen algunos trabajos sobre el futuro, trabajos, muchos de ellos hechos con otros grupos de destacados profesionales que no son de gente del petróleo y de una petróleo, pero donde nosotros aportamos, hicimos un aporte, yo diría, importante para ver cómo se puede recuperar la industria petrolera, y eso lo empezamos a hacer hace varios años, desde luego siempre hay que estarlo actualizando, ¿no? Lo importante es que el país entienda que la industria petrolera, a pesar del cambio climático, a pesar de que indudablemente vienen unos cambios, de que la industria de los hidrocarburos va a ir perdiendo gradualmente importancia, todavía durante varias décadas será vital para el desarrollo de la economía venezolana. Y No, que entonces... no hay duda, no hay duda. Por eso yo insisto en que, bueno, y recomiendo que en esta producción editorial de ustedes, que se recogen todas esas experiencias, que se comentan los altibajos que hubo, que los expertos dan sus puntos de vista del presente y de lo que habrá que hacer a futuro. Me imagino que también ya ustedes tienen conexión con algunos organismos internacionales que se sensibilicen con lo que Venezuela fue, ha dejado de ser y tiene que volver a ser. O sea, estén manejando también esas vías de conexión y de enlace para que, si se requiere financiamiento para la arrancada definitiva, pues habría que buscarlo por la vía de la asociación más que por el aporte de capitales, ¿no? De a lo interno, que no lo va a haber. Entonces yo creo que como habla de la empresa privada, pues yo creo que ahí es necesario que ya ustedes también, como gente de petróleo, estén por lo menos sugiriendo, recomendando o aportando algunas vías para ello. Que nos quedan 2 minutos. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ajá. Sí, nosotros los planes siempre los hemos divulgado en lo que llamamos audiencias claves, y dentro de esas audiencias claves están no solo el sector político, sino también el sector petrolero internacional. Okay. Y hemos tratado de divulgarlo. Y bueno, nuestro plan fue tan acogido que el gobierno interino, aunque ahorita no tiene ningún ejercicio pues directo en la industria, lo asumió para el Plan País. Okay. Y aunque el Plan País ha sido un poco olvidado, nosotros no podemos dejar de lado un trabajo que realizaron muchísimas personas en todos los ámbitos de los sectores económicos del país, y que a lo mejor tiene que recibir algunos cambios, actualizarlo, lo que sea, pero sin embargo allá hay un trabajo hecho que debemos tomar en cuenta, considero yo. Así es. Bueno, yo estoy muy complacido de haberlos tenido acá de verdad hoy. El tiempo en estas redes, igual que en cualquier otro medio, es un verdugo el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de tener también otras emisiones más adelante con ustedes y con otra gente de petróleo que ustedes sugieran, pues para empezar a conversar estos temas en esta plataforma, que ya les digo, está conformada entre Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión y Benamérica. Se nos va a sumar el Instituto de Gobernanza Franklin Delano Roosevelt, la Universidad de Perú. Y yo creo que vamos a ir buscando una confluencia para que esta plataforma sea verdaderamente ejemplar en cuanto al aporte de ideas, a la sugerencia de temas y recomendaciones y programas específicos para que Venezuela, no solo en el área petrolera, sino en todos los aspectos, comience a tener un norte cierto cuando se recupere la democracia. Última palabrita, Eddie, para que despidas. No, muchas gracias por la invitación y sentido pésame. Los que nos están oyendo y viendo no saben, pero hoy falleció lamentablemente un hermano de José Lare, y a pesar de eso, pues él tenía un compromiso y asumió ese compromiso. Muchas gracias, José, y así es como debe ser, trabajar realmente y cumplir con lo que se ha prometido. Exacto, gracias de todo modo pues por tus condolencias, y sí, ciertamente yo soy de la opinión pues de que tenemos que luchar independientemente de las circunstancias y los factores adversos, pero luchar y luchar y luchar, porque es el ejemplo que le podemos dejar a nuestros hijos y a cualquier generación de cualquier familia, que en la constancia están los buenos resultados. Así que ustedes, de gente del petróleo, pues tienen ese mérito reconocido a lo largo de la historia venezolana,
y es justo y razonable que nosotros lo pongamos de manifiesto y que pidamos aquí que se le respete y se le siga valorando como profesionales de primera línea que fueron en una etapa de Venezuela y que todavía están dispuestos pues, a aportar lo mejor que se pueda para que ese camino se siga cabalgando. Un abrazo de verdad, se les aprecia mucho el tiempo que nos dedicaron hoy. Gracias a Gracias. usted. Un abrazo. Gracias a ti y un gran abrazo. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.